Listo. Esperemos un ratito más mientras entra más gente. Voy a ir aquí poniendo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en la clase? Vamos a hacer 3 cosas, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a acabar la parte de filtros analógicos, ¿cierto? Esta es la clase 23. Desde Python, que fue lo que nos faltó la clase pasada, por falta de tiempo. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar filtros digitales, ¿ya? Bueno, toda la teoría del diseño detrás de filtros digitales, ¿ya? Cómo se diseña un filtro digital, ¿listo? Y la siguiente semana vamos a empezar, bueno, vamos a hacer ejemplos prácticos, ¿listo? Entonces, para eso, sí o sí, bueno, vamos a ver los programas y vamos a ejecutar el filtrado de ciertas señales, ¿no? Así, teniendo en cuenta los tipos de ruidos que hemos visto, ¿cierto? Vimos ruidos de alta frecuencia, de baja frecuencia y ruidos gaussianos, ¿cierto? Vamos a ver cómo se filtran esos 3 tipos de ruidos, ¿ya? Y finalmente, como les había prometido, ¿cierto? Vamos a ver las notas del curso relacionadas con las tareas, que ustedes ya las sabían, ¿cierto? De hecho, ya solamente las condensé en un Excel y además tuve en cuenta las segundas entregas, ¿no? Recuerden que era 60-40 para los que entregaban, ¿no? Ahí le subí un poquito la nota, ¿ya? Y también la participación. Entonces, ¿qué cuenta como participación? Los foros de discusión, ¿cierto? Y los trabajos con Cristian, ¿de acuerdo? Que son 2 hasta ahora, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, cómo les fue en este ítem de su clase, ¿de acuerdo? De esa manera ya tendríamos casi 75%, obviamente falta todavía nota de tareas. Esta semana, por obvias razones, no les voy a dejar porque tienen que concentrarse en la primera entrega del proyecto, ¿ya? Seguramente algunos están empezando o van a empezar, ¿cierto? No han empezado todavía, que también está bien, ¿no? O sea, están muy ocupados. ¿Listo? Y quedaría el 25, que es el último examen, que ya básicamente, bueno, después de ese filtrado nos vamos a ecuaciones en diferencias y acabaríamos el curso con éxito. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿O todo claro más o menos? Bueno, van a surgir dudas cuando veamos las notas. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el mismo procedimiento que estábamos haciendo en MATLAB, ¿cierto? Lo vamos a hacer en Python, ya con el archivo que yo les envié y que también está en el Neo, ¿no? Todo lo que hacemos se sube al Neo, ¿ya? Incluyendo los videos. ¿Listo? Bueno, ¿alguien me recuerda qué tipos de filtros vimos en la clase pasada? ¿Analógicos? ¿Alguien? Hemos visto pasa alta, pasa baja, pasa banda, rechaza banda y pasa todo, si no me equivoco. Exactamente. Son básicamente 5 tipos de filtros, ¿cierto? Pasa banda, ¿cierto? Pasa alta, ¿ya? Pasa bajas, rechaza banda y pasa todo, ¿cierto? De esos, ustedes lo habían visto seguramente 4 y el pasa todo era el único que no habían visto, asumo yo, ¿ya?
Ahora, nosotros vimos la teoría desde Laplace. A mí lo que me interesaba, ¿cierto? Era que analizaran los polos y los ceros de los diferentes tipos de filtros, ¿cierto? Cómo se ve un polo y un cero de un filtro rechazabanda, por ejemplo. ¿Ya? Eso fue lo que intentamos hacer, ¿ya? Como una especie incluso de repaso de lo que habían visto en circuitos, ¿cierto? No de repaso, sino de reforzamiento, ir un poquito más allá en señales, que es lo que nos interesa, ¿ya? Ahora, obviamente hay filtros más especializados, pero aquí vamos a ver solamente los principios de estos filtros desde Laplace, ¿ya? Entonces vamos a hacer la implementación de los filtros desde Python, ¿cierto? Para este caso, obviamente tenemos que usar 3 librerías, ¿cierto? Matplotlib, ¿cierto? Que en realidad se usa pyplot, ¿ya? Para graficar, ¿listo? Esta que está aquí, de hecho, no la necesitamos, la podemos comentar, ¿listo? NumPy, que me permite hacer operaciones, ¿cierto? Matriciales. Y vamos a usar la librería control, que es la que me permite a mí hacer diagramas de Bode, diagramas de polos y ceros, ¿ya? Y otras cosas que son importantes para control, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a hacer 2 ejemplos, pasabajas y pasaltas, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguien me recuerda cuántos ceros tiene el pasabajas? No tiene ceros. No tiene ceros, ¿cierto? El pasabajas no tiene ceros, ¿ya? ¿Por qué no tiene ceros? Pues porque no necesito atenuar nada, ¿cierto? Solo necesito atenuar las frecuencias altas, pero esas se atenúan con los polos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a acordarnos un poquito de la función de transferencia del pasaaltas, ¿ya? RLC, ¿cierto? Que es el filtro que hemos usado, ¿ya? Digamos como base, ¿no? Entonces recuerden que el filtro pasabajas RLC se toma la salida en el capacitor y me daría 1 sobre LC sobre S cuadrado más S por omega 0, perdón, por R sobre L, ¿cierto? Más 1 sobre LC, ¿cierto? Entonces aquí la frecuencia de resonancia, o sea, donde pasa el pico, ¿cierto? R es de 1 sobre LC. Y el factor de calidad es básicamente 1 sobre R raíz cuadrada de L sobre LC, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a implementar eso en Python, ¿ya? Entonces vamos a crear nuestro RC. Bueno, de hecho este es de primer orden. ¿Por qué lo puse de primer orden? De segundo orden, ¿cierto? Vamos a definir nuestra inductancia como 1 por 10 a la menos 3 henrios, nuestra capacitancia 1 por 10 a la menos 9 y nuestra resistencia 1000. ¿Listo? El numerador va a ser 1 sobre LC, ¿cierto? Así como está definido en su función de transferencia. Y el denominador va a ser S cuadrado, S por R sobre L, más 1 sobre LC, ¿cierto? Ahora, para ustedes definir una función de transferencia en Python, van a usar la librería control, ¿cierto? La que está aquí arriba. ¿Ya? Y van a poner que el sistema 2 va a ser igual a cont, ¿cierto? O depende cómo lo hayan abreviado. En mi caso yo puse cont. Y ustedes hubieran podido poner control directamente, ¿ya? Entonces van a poner cont.tf, numerador, coma, denominador, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que hacemos en MATLAB, ¿ya? Y si quieren graficar el diagrama de Bode, ¿cierto? Van a poner cont.bode, sistema 2, y com.pzmat, sistema 2, ¿cierto? Esta última es para el diagrama de polos y ceros, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ejecutar el programa, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a comentar, bueno, todo esto. Para que no se ejecute todo.
¿Listo? Un ratito. Listo. Ahora entonces vamos a ver cómo nos da ese circuito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestras dos figuras. Tenemos nuestro diagrama de Bode, ¿cierto? Es un filtro pasabajas, efectivamente. ¿Ya? Magnitud arriba, fase abajo, ¿cierto? La magnitud siempre se toma en decibeles por convención. ¿Ya? Y aquí está el diagrama de polos y ceros, ¿cierto? Tiene dos polos, pero no tiene ningún cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si disminuyo la resistencia? ¿Alguien se acuerda qué pasaba? Si ponemos 10, por ejemplo. ¿El factor de calidad aumentaba? Aumenta el factor de calidad, o sea, aumenta el pico, ¿cierto? Y ese pico pasa en la frecuencia de resonancia, que es raíz de 1 sobre el S. ¿Ya? Entonces los polos están casi sobre el eje imaginario, si ustedes se dan cuenta. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí el pico se ve mucho más notorio. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora vamos para el filtro pasa altas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos ceros y dónde estaban ubicados los ceros del filtro pasa altas? ¿Alguien se acuerda? Tiene dos ceros ubicadas en el origen. Exactamente, dos ceros ubicados en el origen, porque los dos ceros tienen que enmascarar, ¿cierto? El efecto de los polos en infinito. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la ejecución de este filtro. ¿De acuerdo? En este caso el numerador sería, vamos a acordarnos, en este caso la salida va a ser en el inductor, ¿cierto? ¿Ya? Y la función de transferencia sería S cuadrado sobre S cuadrado más S por R sobre L más 1 sobre el S, ¿cierto? La frecuencia de resonancia es la misma, ¿cierto? Y el factor de calidad es el mismo, ¿cierto? Exactamente el mismo, ¿ya? Por eso a medida que disminuye la resistencia, aumenta el pico, ¿ya? Eso es lo bonito de esto, ¿ya? Entonces, en este caso, mi numerador, si ustedes se dan cuenta en la línea 45, va a ser 1, 0, 0. ¿Por qué 1, 0, 0? Porque va a ser S cuadrado más 0S más 0. ¿Listo? ¿Ya? Y mi denominador va a ser 1, R sobre L y 1 sobre LC, que es exactamente el mismo denominador. ¿Listo? Y ejecutamos los mismos tres comandos. El primer comando es función de transferencia, o sea, con.tf. El segundo es con.bode y el tercero es con.pzmap. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos da. ¿Ya? Entonces aquí está claro, ¿cierto? Tenemos dos polos y tenemos, aquí se ve un 0, pero en realidad son dos ceros en S igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y tenemos mi función de transferencia. Recuerden que la magnitud es la más importante, pero no hay que despreciar la fase, ¿cierto? La fase a mí me dice cuál es la fase que se le agrega a cada frecuencia, que es importante, como ya vimos en algunos ejemplos. ¿Listo? ¿Ya? Ahora vamos a disminuir, bueno, vamos a aumentar la resistencia en este caso, para ver el efecto contrario. ¿Qué pasa si aumento la resistencia? ¿Qué pasa con los polos? ¿Y qué pasa con la transición? Si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? ¿Alguien? Y que creo que se suavizaba la transición. Se suavizaba la transición, ¿cierto? Y además los polos se volvían reales. O sea, ya no había oscilaciones. ¿Ya? Entonces vean que los polos se vuelven reales. Están sobre el eje real, ¿cierto? Ya no están sobre el plano complejo. ¿Ya? Y la transición es supremamente lenta.
¿no? ¿Listo? Entonces es el efecto contrario, básicamente. ¿Ya? Y de la misma manera ustedes pueden hacer para el pasabandas, ¿cierto? Y para el rechazabandas. Recuerden que hay tres tipos de rechazabandas, ¿cierto? Tenemos el filtro rechazabanda pasabajas, ¿cierto? Pasa altas y estándar. En el pasabajas, recuérdenlo, la parte imaginaria de mis polos es mayor a omega z, ¿cierto? En el pasabanda, en el pasaaltas, la parte imaginaria es menor a omega z, ¿cierto? Y en el estándar, la parte imaginaria es igual a omega z, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Preguntas de esta ejecución o de los filtros en general? ¿No? No, Edgar, ninguna. ¿Seguros? Bueno. Entonces nos vamos para el siguiente tema o la siguiente unidad de aprendizaje, que son filtros digitales. ¿Ya? Listo, entonces ya acabamos la parte de Python de la clase, ¿cierto? Y ahora nos vamos para filtros digitales. ¿Listo? Y lo último va a ser, los últimos 20 minutos más o menos va a ser las notas. ¿Ya? Entonces, en los filtros digitales nosotros tenemos dos tipos de filtros. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve, Edgar. Listo. Tenemos los filtros IIR y los filtros FIR. ¿Ya? Entonces, los filtros IIR o el acrónimo IIR viene de Infinite Impulse Response. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces aquí viene el IR. ¿Listo? Y el FIR viene de Finite o Finite Impulse Response, ¿cierto? Que es FIR, básicamente. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué significa eso? Básicamente significa lo siguiente. Si yo tengo un filtro IR, ¿ya? Y yo le introduzco un delta de n, porque estamos en tiempo digital, la respuesta se va a extender desde 0 hasta infinito. ¿Listo? ¿Ya? O sea, es una respuesta con infinitos coeficientes. ¿Ya? Por eso se llama IR. El FIR es lo contrario. ¿Listo? ¿Ya? Si yo excito a mi sistema con un delta de n, la respuesta va a ser una respuesta finita, digamos de 0 a 2. ¿De acuerdo? O sea, finitos coeficientes. ¿Ya? Esa es la diferencia de las dos. Uno tiene infinitos coeficientes y otro tiene finitos coeficientes. Hablando de la respuesta al impulso, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, todo bien. Listo. Ahora vamos a ver cómo se escribe una ecuación de un filtro IIR. ¿De acuerdo? Y un filtro FIR, y ustedes me van a decir qué diferencia notan. ¿Perdón? Tengo el IIR, por ejemplo, es Y de N, va a ser igual a Y de N menos 1, más 2X de N, menos 3X de N menos 1, por ejemplo. Y el FIR va a ser Y de N va a ser igual a X de N más 2X de N menos 1, por ejemplo. ¿Listo?
Eso que está aquí es una ecuación en diferencias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que es básicamente el paralelo de la ecuación diferencial en tiempo continuo, ¿ya? ¿Cómo se soluciona esta ecuación? Eso lo vamos a ver como último tema del curso, ¿ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué diferencia notan ustedes entre estas dos ecuaciones? Entre la del IR y la del FIR. ¿Alguien? ¿Cuál es la principal diferencia que ustedes ven? En la IR trabaja con una retroalimentación. Exactamente. Esa es la principal diferencia. En la IR se trabaja con una retroalimentación, ¿cierto? Y en la FIR no se trabaja con una retroalimentación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Esa es la pregunta que uno se debería hacer. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Perdón. Cuando ustedes estaban en control, ¿cierto? Y ustedes hacían un control de lazo cerrado, ¿era posible que el sistema fuera inestable o ese controlador fuera inestable? Sí, está posible. Sí, cierto. Si es mal diseñado, es inestable. ¿Ya? Entonces, véanlo de la siguiente manera. ¿Ya? Ustedes tienen una entrada, o bueno, XDN, ¿ya? Y una salida YDN, ¿cierto? Y esa salida se retroalimenta, digamos, como un error, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, si el error incrementa con el tiempo, lo que va a pasar es que básicamente este sistema se va a desbocar, ¿cierto? Porque en cada paso el error va a aumentar, 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 aumentar y básicamente se va a disparar la respuesta. Entonces va a haber un sistema inestable. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces el hecho de que haya retroalimentación implica que el sistema puede ser inestable si lo diseñan mal. ¿Ya? Entonces esta es una de las desventajas del IR. Puede ser un sistema inestable. En este caso estamos hablando de filtros. ¿Ya? Puede ser un filtro inestable. ¿Ya? ¿Listo? En el caso del FIR, si ustedes se dan cuenta, el FIR simplemente es entrada-salida. No hay retroalimentación por ningún lado, ¿cierto? No hay retroalimentación, como en este caso, ¿ya? Entonces, es imposible que sea inestable, ¿ya? Es imposible que sea inestable, básicamente porque la salida solamente depende de las entradas, no de las salidas anteriores, ¿listo? Entonces, siempre va a ser estable, va a haber condición de estabilidad en el FIR, ¿listo? ¿Ya? Ahora, una pregunta de concepto. En términos de polos y ceros, ¿qué significaría que este sistema FIR siempre sea estable? En términos de polos y ceros. ¿Alguien? Que la parte real de los polos van a ser negativas. Estamos hablando, recuerda, de tiempo discreto, ¿cierto? Recuerda que la estabilidad es círculo unitario, ¿no? Ah, que encierra entonces al círculo unitario. Que encierra el círculo unitario, sí. Esa es una condición de estabilidad, ¿cierto? Pero una condición de estabilidad más fuerte aún es que no tenga polos. Si no tiene polos, la región de convergencia es todo el sistema, ¿cierto? Menos el cero o el infinito, ¿cierto? Matemáticamente hablando, ¿ya? Entonces, básicamente el filtro FIR no tiene polos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver cuando veamos ecuaciones en diferencias, ¿listo? ¿Ya? Entonces, si no tiene polos, siempre va a ser estable, no importa lo que pase, ¿ya? A menos que ustedes le introduzcan una señal que se vaya a infinito, pues básicamente, en ese caso sí sería, no sería inestable, pero daría una salida inestable, ¿cierto? Entonces no tiene polos, ¿ya? Entonces estamos usando lo que hemos aprendido en las clases anteriores, no tiene polos, ¿cierto? Entonces es un sistema inestable, ¿ya?
Otra desventaja de esto, ¿ya? Del filtro IR, es que es un filtro que tiene fase no lineal, ¿ya? Y este es un filtro que tiene fase lineal, el FIR, si ustedes lo diseñan bien, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de tener fase no lineal? ¿Ya? ¿A qué me refiero con fase no lineal? La fase lineal es básicamente una línea recta, ¿listo? En función de omega, ¿ya? Y la fase no lineal puede ser algo así, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el problema de tener fase no lineal y fase lineal? ¿O cuál es la ventaja de tener fase lineal con respecto a la no lineal? ¿Alguien? Con lo que hemos visto en clase. ¿Recuerdan la flauta? El ejemplo de la flauta. Sí, sí. Entonces, en el ejemplo de la flauta, lo que yo hice fue básicamente agregarle una fase no lineal a mi sonido, ¿cierto? A mi frecuencia del sonido. Y eso me lo destruyó totalmente, ¿no? Ese era un caso extremo, ¿ya? Pero en cambio, si yo tengo una fase lineal, ¿ya? Básicamente lo que voy a hacer es, voy a agregarle una componente que tiene cierta tendencia a la fase, ¿ya? Y eso me mantiene de alguna forma el sonido, ¿listo? O la señal, ¿ya? ¿Listo? Entonces, básicamente, la fase lineal es importante para muchas aplicaciones, como hemos visto con el ejemplo de la flauta, ¿ya? ¿Listo? ¿No? ¿Hasta ahí preguntas? ¿O todo claro? Todo claro, Edgar. Listo. Ahora, ¿cuál es la otra ventaja que tenemos? Bueno, una ventaja del IR, ¿cierto? El IR se puede diseñar para que tenga una banda de transición más rápida, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, ustedes pueden usar un IR para tener una banda de transición mucho más rápida que un FIR, ¿cierto? ¿Ya? O sea, la transición entre la banda de paso y rechazo puede ser mucho más rápida que el FIR, ¿cierto? Entonces ponemos aquí banda lenta, ¿cierto? ¿Ya? Y finalmente, una ventaja también o una desventaja del FIR es que el FIR puede retrasar la señal, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿A qué me refiero? Cuando ustedes entran acá, ¿cierto? Entra su señal, entra por el FIR, van a convolucionar esto con 200 coeficientes, ¿de acuerdo? Mientras que en el IR va a entrar su señal y aquí va a tener básicamente 3 coeficientes, pero retroalimentados o algo así, ¿cierto? Entonces eso hace que el filtrado sea más rápido en el IR que en el FIR, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que más se usa en la literatura? Depende de sus aplicaciones, pero usualmente uno utiliza los FIR, ¿ya? Por estas dos características, estabilidad y linealidad de la fase, ¿ya? Usualmente uno se va hacia los filtros FIR. ¿Listo? ¿Ya? Y es mucho más fácil implementar el FIR, por ejemplo, en MATLAB, porque en realidad este FIR es básicamente un vector, ¿ya? Mientras que este IR implica básicamente solucionar la ecuación en diferencias, ¿cierto? ¿Ya? Entonces son diferentes enfoques, pero usualmente se usa este, ¿ya? Que es el FIR. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro la diferencia y las ventajas de uno respecto a otro? ¿O preguntas?
Todo claro. Listo. Entonces vamos a ver los diagramas de bloques, que también nos va a servir para ver la parte de ecuaciones en diferencias. ¿Ya? Entonces, creo que se fue la... ¿A dónde había quedado, perdón? Diagrama de bloques IR, FIR, ¿qué diferencias hay? Sí, perdón, es que a veces se va la pila. Bueno, entonces estaba preguntando, ¿cierto? Por eso nadie me contestaba. ¿Qué es un diagrama de bloques de control? ¿Para qué se usa un diagrama de bloques? Había dicho Daniel, ¿qué es un diagrama de bloques? No habías contestado porque no estábamos en la llamada. Daniel. ¿Te diga? No, bueno, la verdad no estoy ahorita del todo seguro. Nicolás, ¿qué es un diagrama de bloques? Un diagrama de bloques es una, una forma de representar una función de transferencia, se podría decir. Es Exacto, unas operaciones con respecto a la entrada a la salida. exactamente. Walter, ¿había alzado la mano? Casi lo mismo que Nicolás, ¿no? Que es una representación en bloques del comportamiento de un sistema. Exactamente, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿cuál es la operación fundamental o el bloque fundamental de un diagrama de bloques en tiempo continuo? Que ustedes han visto en control, ¿cierto? Es el integrador. Integrado, ¿cierto? O sea, el 1 sobre S, ¿cierto? Ese es el diagrama de bloque, ese es el bloque fundamental. Ustedes con este bloquecito o varios bloquecitos pueden representar una ecuación en diferencial, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden que un sistema lineal se puede representar como ecuaciones diferenciales, ¿no? Por ejemplo, un sistema masa-resorte, ¿cierto? O un circuito. Eso es un sistema lineal invariante en el tiempo que se puede representar usando ecuaciones diferenciales, ¿ya? O sea, suma de derivadas de entrada es igual a suma de derivadas de salida, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué creen ustedes que es el bloque fundamental en tiempo discreto? ¿Mm? ¿Alguien?
Creo que era el bloque de retraso, Inge. Exactamente, el bloque de retraso, z a la menos 1, ¿cierto? Ese z a la menos 1 es el bloque fundamental para representar ecuaciones en diferencias. Recuerden que si yo le introduzco, por ejemplo, x de n, la salida va a ser x de n menos 1, ¿ya? Entonces, con este bloquecito, lo que yo puedo hacer es representar una ecuación en diferencias, ¿ya? IR o FIR, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo para los dos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este pequeño ejemplo. ¿Ya? Y de n va a ser igual a 2 y de n menos 1, ¿cierto? Más 4x de n menos 3x de n menos 1. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a representar esto de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, en un diagrama de bloque siempre tenemos entrada, ¿cierto? Y tenemos salida, x de n y y de n. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es mirar qué pasa en eso, ¿cierto? En ese espacio que hay aquí, desde mi entrada hasta mi salida. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vean que tengo a lo sumo o máximo un retraso de 1, ¿cierto? O sea que en teoría solamente necesitaría un z a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera y luego vamos a probar que es verdad. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, lo que está relacionado con y de n menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Se estaría retroalimentando hacia la izquierda, ¿ya? Multiplicado por 2. ¿Listo? ¿Ya? Lo que está relacionado con x de n menos 1 estaría saliendo después del primer bloque z a la menos 1 multiplicado por menos 3. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, lo que está relacionado con x de n lo voy a tirar hacia la derecha multiplicado por 4. ¿Listo? ¿Ya? Y esto se va a sumar. Y la salida es y de n. ¿Listo? Entonces ya tenemos la parte de x de n. Y la parte de y de n sería básicamente, se suma y se va para acá. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, en realidad x de n se iría hacia la derecha y y de n se iría hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Listo? Ahora vamos a probar que es verdad para que me crean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de esta función, vamos a llegar a la ecuación en diferencias. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a escribirla aquí. X de n más, ¿cierto? Aquí tenemos un bloque. Está multiplicado por 2. ¿Cierto? Aquí tenemos uno que está multiplicado por 4. Y aquí por menos 3. Y este sería y de n. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿De acuerdo? ¿Sí? Me salió 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, Edgar. Bien. Entonces vamos a probar que es verdad. Vamos a crear aquí todo en z. ¿De acuerdo? Esto no va a ser x de n, sino va a ser x de z. Esto no va a ser y de n, sino va a ser y de z. Y esto, no va, y esto que está aquí lo vamos a llamar e de z. ¿De acuerdo? Una variable intermedia. ¿Listo? ¿Ya? Entonces empezamos. Si este es e de z, lo que baja después del z a la menos 1 sería z a la menos 1 por e de z. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que x de z más 2 veces
z a la menos 1 por e de z, ¿cierto? Que es lo que llega de acá, ¿ya? Va a ser igual a e de z, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Esa parte la entendieron? ¿Sí? Sí, está claro. Sí, está bien. Listo. Ahora hacemos lo mismo con y de z. Si ustedes se dan cuenta, y de z va a ser igual a 4 veces e de z menos 3 veces z a la menos 1 por e de z. ¿Listo? ¿Ya? Que es básicamente lo que se suma en esta rama de la derecha. ¿Ya? Ahora vamos a eliminar la variable intermedia para que me quede todo función xz y y de z. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a esta ecuación 1 y esta ya ecuación 2. ¿Listo? Entonces de la ecuación 1 vamos a despejar x de z. ¿Ya? Entonces me quedaría que x de z es igual a e de z menos 2 z a la menos 1 por e de z, ¿cierto? Ya, simplemente despejé x de z, ¿ya? Y lo voy a escribir de la siguiente manera. X de z va a ser igual a e de z, factor común, 1 menos 2z a la menos 1, ¿cierto? Ahora de 2 hacemos lo mismo, ¿cierto? Decimos que y de z es e de z, factor común 4 menos 3z a la menos 1. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a decir 2 sobre 1, ¿cierto? Ecuación 2 sobre ecuación 1. ¿Listo? Me quedaría y de z sobre x de z es igual a e de z que multiplica 4 menos 3z a la menos 1. ¿Listo? Y abajo me quedaría 1 menos 2z a la menos 1 por e de z, ¿cierto? ¿Ya? E de z se va y me quedaría que y de z que multiplica a 1 menos 2z a la menos 1 es igual a x de z que multiplica a 4 menos 3z a la menos 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿O dudas? Está claro. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a romper los paréntesis. Me quedaría y de z menos 2 veces z a la menos 1 por y de z es igual a 4x de z menos 3z a la menos 1 por x de z. ¿Ya? Y vamos a hacer la transformada z inversa de esto. ¿Ya? ¿Cuál sería la transformada inversa de y de z? ¿Sería? Y de n. Y de n, ¿cierto? La de x de z sería, perdón, la de 2z a la menos 1 por y de z. Sería menos 2 y de n Menos 1. menos 1, ¿cierto? Y eso es igual a 4x de n menos 3 x de n menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Y ustedes se dan cuenta, esta ecuación en diferencias es exactamente igual a esta ecuación en diferencias si ustedes pasan el término menos 2y de n menos 1 hacia la derecha, ¿ya? ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren representar ecuaciones en diferencias I y R, tienen que asegurarse primero que el y de n no esté multiplicado por nada, ¿ya? ¿Listo? Eso es lo primero que tienen que hacer. Y lo segundo, pasar todo hacia la derecha menos el y de n. Y hacen exactamente lo mismo que está acá. Ahora, si tienen más de un delay, pues lo que hacen es básicamente bajar, ¿cierto? ¿Ya? Dependiendo del número de delays que tengan. Si tienen 2, 3, 4, etc. ¿Listo? ¿Claro? ¿Está ahí o preguntas? ¿Está claro? Sí, ¿no? Todo claro está aquí. Listo.
Entonces vean que es muy interesante lo que está pasando aquí. Si ustedes se dan cuenta, tengo un término de retroalimentación, ¿ya? Y este término es el que me da inestabilidad. Me ayuda a otras cosas, ¿cierto? Como por ejemplo tener una banda de transición más rápida, pero me da inestabilidad al sistema, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ahora vamos para el FIR. ¿Listo? ¿Cómo se representa un filtro FIR? ¿Ya? En diagrama de bloques. Entonces recuerden cómo es el filtro FIR. Mi salida solamente depende de mis entradas y mis entradas retrasadas, ¿cierto? No depende de salidas retroalimentadas. Entonces ponemos, por ejemplo, 4xdn menos 3xdn menos 1 más 2xdn menos 2. ¿Listo? Ahora les doy 5 minutos para que me traten de explicar cómo representar esto en diagrama de bloques teniendo en cuenta solamente el z a la menos 1. ¿Listo? ¿Ya? Listo, 5 minutos. Y alguien me explica. Walter. Voy a intentarlo ahora, Edgar. Así rapidito, a primera vista. Ya, dime cómo lo hago. Primero una salida X y una salida, no, una entrada X y una salida Y. Uh-huh. Ya. Tendríamos un nodo al principio. Sí. En ese nodo tendríamos que, antes tiene que tener el valor de 4. ¿Así? Sí. Ya. Después del nodo tendríamos que sacar un z a la menos 1. Un bloque de z a la menos 1. Uh-huh. Y ahí tendríamos que colocar un 3. No, un menos 3. Ah, no. Sí, menos 3. Sí, un menos 3. Después otro bloque de z a la menos 1. Y después colocar el 2. Uh-huh. Y ahora, y eso es igual a YDN. Todo tendríamos que... No, falta un sumador. Ah, ya. Entonces, pongo un sumador. Ya, sí, Y esto lo pongo acá. Esto acá. ¿Sí? Sí. Y falta uno al principio, creo. Donde está 4. Eso. Que va el sumador ya. Sí, está casi bien. ¿No? Tienen la idea. Vamos a dejar el tuyo acá y vamos a poner el que yo les propongo. ¿Listo? Entonces, efectivamente, tenemos que tener 2 delays, porque tengo hasta xdn menos 2. ¿Cierto? Efectivamente, ydn tiene que haber un sumador. ¿Listo? Ahora, la diferencia es donde tú aplicas la ganancia, ¿cierto? La ganancia la tienes que aplicar, como una rama que sale paralela, ¿cierto? O adjunta a la rama original. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, este sería xdn. Cuando pasa por un delay sería xdn menos 1. ¿Cierto? Entonces sale, se multiplica por menos 3 y se suma. ¿Cierto? ¿Listo? Y finalmente, xdn menos 2 sería después del segundo delay. ¿Ya? Y esto viene al último sumador. Se multiplica por 2. ¿Ya? Entonces es básicamente la misma, lo único que hice fue bajar esto acá. ¿Listo? Y utilizar un sumador de más, pero es exactamente la misma que tú dijiste. Pero en teoría, ¿De acuerdo? ahí estamos multiplicando 4xdn por la siguiente ganancia, ¿verdad? Exactamente, si tú lo dejas así, te quedaría 4xdn por menos 3 menos 12 por 2. Te estarían multiplicando todas las ganancias. Exactamente. ¿Listo? Entonces, por eso tú sacas ramas paralelas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la característica de este esquema con respecto al esquema IR? Vamos a verlo aquí. Si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna flecha que vuelva, ¿cierto? Y que se sume con XDN. Todas van en el mismo sentido, o sea, hacia la derecha. ¿Ya?
Por eso no hay retroalimentación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que no hay inestabilidad. ¿Ya? El problema es que, si ustedes se dan cuenta, x de n tiene que viajar, ¿ya?, hacia la derecha. Eso hace que se pueda retrasar la entrada. Mientras que aquí lo que hace es un esquema de retroalimentación, que lo que hace es que se va actualizando la entrada. ¿Listo? Es diferente. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿O todo claro? Si les pongo una ecuación en diferencias, ¿la pueden representar con un diagrama? Espero que sí. Sí, Edgar, sí, estaba bien claro. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a la parte de filtros F y R. Vamos a ver primero filtros F y R, que son los más importantes, y luego vamos a ver filtros I y R. ¿Ya? Y después de eso, ecuaciones en diferencias, y con eso acabaríamos el curso. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los filtros F y R. ¿Listo? Primero vamos a analizar la ecuación del filtro, o la ecuación o la función de transferencia o la respuesta del impulso del filtro F y R. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a pintarla acá. Esto que está aquí, ¿cierto? Esta ecuación que está aquí es la respuesta del filtro F y R. ¿Ya? ¿Alguien le encuentra sentido a esta ecuación? Antes de seguir. No tiene para nada sentido. Supongamos que este filtro solamente tiene 3 coeficientes, en 0, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo h de 0. En 1 vamos a llamar el coeficiente h de 1 y en 2 vamos a llamarlo h de 2. ¿Ya? ¿Listo? Este puede ser un filtro F y R, porque es un filtro con 3 coeficientes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo represento esto utilizando deltas de impulsos? ¿Alguien me puede decir? Está bien la expresión de arriba. De hecho, esa expresión serviría. Uh-huh. Entonces quedaría h de 0, perdón, más, dale. Ya, h de 1 por... Uy, ya me mataste, Edgar. Ya sé. O sea, yo estaba pensando en la transformada inversa, ¿no? Que tendríamos, por ejemplo, sumatoриos de z-1, z-2. Entonces, al aplicar las transformadas inversas, entonces salía los deltas. Sí. Claro, lo puedes ver desde esa parte de transformada inversa, sí. Ajá. Pero también lo puedes ver como suma de impulsos, ¿cierto? O sea, lo que tú dijiste fue, claro, como esto tiene z a la menos 1, esto es delta n menos 2 y esto es delta n menos 1, ¿cierto? Algo así lo pensaste. Sí, exacto. ¿Ya? Es verdad, y aquí se ve mejor, aquí se ve de otra forma. Básicamente lo que hago es sumar h de 0 más h de 1 por delta n menos 1, o sea, una muestra que está en 1, más h de 2 por delta n menos 2. ¿Listo? Eso es básicamente lo que quiere decir esta ecuación. Y esta es básicamente la respuesta de mi filtro, la respuesta al impulso. Recuerden que la respuesta al impulso es lo que me interesa a mí, porque es lo que me permite a mí caracterizar la respuesta de ese sistema a cualquier entrada. Eso es lo importante. ¿Listo? Ahora vamos a ver los tipos de filtros que nos podemos encontrar. ¿Ya? Antes de mirar todas las condiciones de diseño, que es lo que nos interesa, digamos. ¿Listo? Entonces tenemos varias opciones. ¿Listo? Tenemos cuatro opciones para este filtro. ¿Ya? No estamos hablando de opciones pasa alta, pasa baja, ni nada. Estamos hablando de otras cosas. ¿Ya? Vamos a hablar en términos del número de muestras y de la simetría de esas muestras. ¿Ya? ¿Listo? La primera es simétrico par.
¿De acuerdo? O como usted, si simétrico par. ¿Qué quiere decir? Que M es par. ¿Ya? ¿Listo? Y que los coeficientes de mi filtro van a ser simétricos respecto a un punto medio. Hagámoslo con un ejemplo específico. Vamos a decir que M sea igual a 4. ¿Ya? ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, la sumatoria iría desde 0 hasta 3. ¿Ya? O sea, 0, 1, 2, 3. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pintar aquí la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál es el punto medio de esta serie entre 0 y 3? ¿Dónde estaría ubicado? En el 1.5. En el 1.5, o sea, en una muestra que no existe. Recuerden que las muestras que existen son las muestras enteras, ¿cierto? Está aquí en 1.5, ¿ya? ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, lo que quiere decir es que si es simétrico par, ¿ya? Esta serie va a ser par o simétrica respecto a este punto medio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de 0 vamos a ponerlo 1. Entonces, si 0 es 1, 3 tiene que ser 1, ¿cierto? Porque es par. Ya ustedes doblan. Si ustedes doblan esa gráfica, les tiene que dar exactamente la misma. ¿Ya? ¿Listo? Y en 1 vamos a ponerlo un medio. ¿Listo? Y en 2 tiene que ser un medio para que sea par. ¿Ya? A eso me refiero yo por simétrico par. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, respecto a un punto medio, tiene que ser básicamente par. ¿Ya? ¿Está entendido? ¿O preguntas? Sí, está bien. Listo, ya todo va a cobrar sentido más adelante. ¿Ya? Estamos analizando los tipos de series que podemos tener. ¿Ya? Vamos a ver también por qué es importante hablar de simetría. Estamos diciendo simetría, antisimetría, pero ¿por qué es importante hablar de simetría y antisimetría? ¿Ya? Eso es importante también. ¿Listo? Para adelantarles, para dañarles la sorpresa, si están ansiosos con la sorpresa. Eso se tiene que cumplir para que la fase de mi filtro sea lineal. ¿Listo? Si no se cumplen esas condiciones de simetría, mi fase no es lineal. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora vamos para el antisimétrico par. ¿Listo? Ese es el primer paso, entender, ¿cierto? Las condiciones de simetría y antisimetría y luego analizar qué pasa en Fourier. ¿Listo? Entonces, antisimétrico par, ¿cierto? Decimos M es igual a 4, o sea que iría desde 0 hasta 3, ¿ya? Sería 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? El punto medio sigue siendo 1.5, ¿ya? Entonces, en este caso es antisimétrico. ¿Qué quiere decir antisimétrico? Por ejemplo, si en 0 es 1, en 3, ¿cuánto sería? -1. Menos 1, ¿cierto? Porque es antisimétrico. ¿Qué quiere decir antisimétrico? Ustedes doblan y les da la negativa, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, si en 1 es 1, en 2 va a ser menos 1. ¿Cierto? ¿Ya? Ese es antisimétrico par. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las dos primeras opciones. No se nos olvide. Vamos a utilizar incluso estos números. Semestre pasado hice una demostración con números o con símbolos y o sea, en este punto es confuso usarlo, incluso para el que explica, porque son muchas, bueno, no son muchas, pero son ciertas factorizaciones que no son tan claras desde el principio. Entonces vamos a usar números específicos. ¿Ya? Ahora vamos para simétrico impar.
¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a decir que M es igual a, por ejemplo, 5. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que va desde 0 hasta 4. ¿Cierto? O sea, me quedaría 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Ahora la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el punto medio de esa serie? El 2. El 2, ¿cierto? ¿Ya? El 2 es el punto medio de esa serie. ¿Listo? Entonces hacemos el mismo análisis, o el mismo, poniéndole números, ¿ya? Si 0 es un medio, 4 es un medio, ¿cierto? Si 1 es menos 1, 3 es menos 1, ¿cierto? ¿Y cuánto valdría 2? Lo que guste. Yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, 2. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces aquí tenemos condiciones de simetría impar. No, simetría con número de muestras impar. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos para antisimétrico impar. O sea, M igual a 5, ¿cierto? Iría desde 0 hasta 4. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo. 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces Nicolás dijo que el punto medio es 2, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de antisimetría, ¿ya? No de simetría, sino de antisimetría, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si 0 es un medio, 4 es menos un medio, ¿listo? Si 1 es 1, menos 1, perdón, 3 es 1. ¿Y cuánto valdría 2? 0. Tiene que valer 0 porque acuérdense de funciones continuas, ¿cierto? Una función impar es una función que pasa por 0, exactamente, ¿cierto? ¿Ya? Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Si no, no se cumpliría la condición de antisimetría, ¿cierto? O sea, x de menos 1, por ejemplo, es igual a menos x de menos 1, ¿ya? La única forma de que esto sea verdad, ¿cierto? Es que esto sea 0, para que me quede 0 igual a menos 0. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Ya. Bueno, lo que vamos a hacer es analizar primero la transformada Z de estas series y luego lo que vamos a hacer es hallar la transformada de Fourier de esas series para saber qué tipo de filtrado están haciendo estos filtros, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo para uno y la siguiente clase lo hacemos para lo demás. ¿Listo? O vamos a ver hasta la 1:55. ¿Ya? Entonces empezamos con el simetría par o el simétrico par. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, simétrico par. Si hay preguntas, me dicen. Simétrico par. Vamos a anotar nuestra serie. Sería 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 1, un medio y un medio, ¿cierto? Esta es la respuesta al impulso de ese filtro que no sé qué hace, ¿cierto? Pero vamos a ver qué hace. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a anotar la función de la siguiente manera. H de n va a ser igual a 1 más un medio delta de n menos 1 más un medio delta de n menos 2, ¿cierto? Más 3 delta de n menos 3. ¿Listo? Vamos a hallar la transformada z de esta función. ¿Cuál sería la transformada z de esta función? ¿Alguien me puede decir? Perdón, ingeniero, es 1. Ah, sí, porque Uno puse del- 3. Sí, estaba pensando. Más delta de n menos 3.
Ahora, ¿cuál sería la transformada z de esa función? ¿Mm? Nicolás, ¿cuál sería? De una constante no me acuerdo, pero de los deltas era un medio de z a la menos 1 Ah, bueno, más bueno, perdón, sí, tienes razón. Esto es en realidad delta de n. Ahora sí. era entonces Es delta de n porque tenemos la muestra en 0, ¿cierto? Me he equivocado ahí. Ujú. entonces sería 1 más un Ujú. medio de z a la menos 1 más Sí, un medio de z a la menos 2 más z a la menos 3. exactamente, ¿cierto? Básicamente la transformada inversa perdón, de delta n menos 1 es z a la menos 1, de delta n menos 2 z a la menos 2 y de delta n menos 3 z a la menos 3. ¿Ya? Listo, ahora vamos a sacar la transformada de Fourier. ¿Ya? O sea, vamos a decir z igual a Euler a la j omega. ¿Listo? Como lo hicimos en transformada de Fourier de señales discretas. La pregunta para ustedes es, ¿puedo afirmar directamente que tiene transformada de Fourier sin tener que hacer nada más? Sí, porque la región de convergencia es todo el plano. Exactamente, sí, porque es estable, contiene el eje imaginario, el círculo unitario, o sea, la región de convergencia es todo el plano. ¿Cierto? O sea que h de Euler a la j omega es 1 más un medio de Euler a la menos j omega más un medio de Euler a la menos j2 omega más Euler a la menos j3 omega. ¿Listo? ¿Está ahí claro? Sí, ¿no? Ahora, Sí. ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esto de la siguiente manera. Y con esto acabamos la clase. Entonces me quedaría h de Euler a la j omega, vamos a escribirlo de nuevo. 1 más un medio de Euler a la menos j omega más un medio de Euler a la menos j2 omega, ¿cierto? Más Euler a la menos j3 omega. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a sacar factor común. Euler a la menos j 3 medios de omega. ¿Listo? O sea, vamos a sacar factor común un omega que está multiplicado básicamente por el punto medio que es 1.5. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a ver para qué. ¿Listo? Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar Euler a la menos j 3 medios de omega para que me dé 1? Por el conjugado. Por el conjugado, ¿cierto? O sea, Euler a la j 3 medios de omega. ¿Listo? Más un medio. ¿Por cuánto tengo que multiplicar Euler a la menos j 3 medios de omega para que me dé Euler a la menos j omega? Euler a la j omega medios. Euler a la j omega medios, ¿cierto? 3 medios, digo, menos 3 medios más un medio es menos 2 medios, o sea, menos 1. ¿Cierto? ¿Por cuánto tengo que multiplicar Euler a la menos j2 omega? ¿Cierto? Para que me dé, bueno, al revés, ¿por cuánto tengo que multiplicar Euler a la menos j3 medios de omega para que me dé Euler a la menos j2 omega? Euler a la menos j omega medios. Exactamente, ¿cierto? Porque menos 3 medios menos un medio es menos 4 medios, o sea, menos 2. ¿Listo? ¿Y por cuánto tengo que multiplicar Euler a la menos j3 medios de omega para que me dé Euler a la menos j3? Claramente,
Euler menos J 3 medios de omega, ¿cierto? 3 medios más 3 medios, 6 medios, o sea 3. ¿Listo? Ahora, ¿para qué hice esto? ¿Alguien me podría decir? Tal vez para agrupar términos. Y Exactamente, para agrupar exponenciales, ¿ya? En forma de senos y cosenos, ¿cierto? Estas externas que están aquí es 2 veces coseno de 3 medios de omega. ¿Listo? ¿Ya? Y estas que están aquí es coseno de omega. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces aquí hay dos conclusiones importantes. La primera conclusión, bueno, que se puede escribir todo en función de cosenos, etc. Pero bueno, eso es en realidad una herramienta que vamos a usar. La segunda conclusión importante. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Estás hablando? No se te escucha. Creo que se le ha cortado. Me quedé. Ah, Otra vez seguido. ¿Dónde había quedado, perdón? Y la segunda conclusión. ¿En la qué? Ah, ya. La segunda conclusión, lo que les quería decir es, ¿cuál es la frecuencia más alta digital? ¿Se acuerdan? Es pi. Es más o menos pi, ¿cierto? Cualquiera de las dos. ¿Ya? ¿Listo? Si ustedes reemplazan pi acá, me quedaría básicamente coseno de 3 pi medios más coseno de pi medios, que es 0, ¿cierto? O sea, si uso este tipo de filtro, las frecuencias altas no pasan, ¿de acuerdo? Las altas no pasan. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la frecuencia más baja digital? La más baja digital sigue siendo 0, ¿cierto? ¿Ya? O sea, que en este caso coseno de 0 sí pasa, ¿cierto? Entonces las bajas sí pasan, ¿de acuerdo? Entonces, así como está escrito, este filtro que tiene simetría y tiene un número par de coeficientes, ¿ya? Solamente sirve para hacer filtrado pasabajas, ¿cierto? No se puede hacer pasa altas, ¿ya? Eso es la primera conclusión. Y la segunda conclusión, vamos a ver la fase. Si ustedes se dan cuenta, la fase, al ustedes graficarlo, les va a dar algo así, ¿cierto? En función de omega. Recuerden que la fase es el exponente, ¿ya? Y me va a dar básicamente una línea recta con inclinación 3 medios. ¿Listo? Entonces aquí estamos obteniendo la famosa fase lineal, ¿cierto? Por eso es que necesitamos que los filtros sean simétricos o antisimétricos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en la siguiente clase? Vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros 3 filtros. O sea, antisimétrico par, si quieren lo pueden ir haciendo en casa, simétrico impar y antisimétrico impar, ¿ya? Para sacar nuestras conclusiones y ya nos vamos al diseño de filtros. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá o todo claro? ¿Todo claro?
ver. Listo, ahora sí vamos a ver. Bueno, deme 3-4 minutos para tomar agua y nos vemos para ver las notas. ¿Listo? Por favor. ¿Listos? Sí, Edgar. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es... Voy a mostrarles las notas. Del curso. Esas notas están en anuncios. Aproximadamente a las 11:30, si no estoy mal, mandé un anuncio donde estaba adjunto este Excel. Entonces, el Excel tiene 3 páginas, hizo 3 hojas. La primera hoja, ¿cierto? Aquí están los carnets de cada uno. ¿Listo? La primera hoja contiene las notas tal cual, ¿cierto? Tal cual yo se las envié y les envié la retroalimentación. Entonces tenemos una discusión inicial que es la lectura del principio de semestre, ¿no? Donde hablamos de la importancia del procesamiento de señales. El taller 1
variable compleja. Taller 2, propiedades de los sistemas. Taller 3, convolución. Taller 4, Laplace. Taller 5, series de Fourier. Taller 6, Nyquist. Taller 7, convolución discreta. Y taller 8, transformada Z. ¿Listo? Y aquí tienen su promedio. ¿Ya? Eso es tal cual lo que ustedes conocían. Ya de hecho hubieran podido tener esto. Ahora, lo segundo que hay acá es, con la corrección, en la segunda hoja se encuentran las notas corregidas para los que enviaron segunda vez para los primeros 6 talleres, ¿cierto? O sea, desde variable compleja hasta Nyquist tenían la posibilidad de enviar 2 veces el taller. ¿Listo? Convolución discreta y transformada Z no lo hemos hecho, pero, digamos, podríamos hacerlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver. ¿Cómo saqué estas notas? Básicamente, el 60% iba a ser la nota, ¿cierto?, del taller sin corregir y el 40% la nota del taller corregido para los que la enviaron. ¿Ya? Y se hace exactamente lo mismo. Y aquí estaría, digamos, su nota final de talleres. ¿Ya? Listo, son 9 talleres, una discusión y 8 talleres escritos. ¿Ya? Y esta última que está aquí es la participación en los foros. ¿Listo? Entonces tenemos el foro 1 de variable compleja, el foro 2 de propiedades de los sistemas, foro 3 de convolución, foro 4 de Laplace, foro 5 de series de Fourier, foro 6 de Nyquist, que nadie participó, ¿cierto? Tenemos el primer punto de la auxiliatura de Christian y el segundo punto de la auxiliatura de Christian. ¿Listo? ¿Ya? El número de participación estaría condensado acá. ¿Listo? ¿Ya? Y lo que hice fue básicamente una suma lineal. ¿Ya? Entonces, básicamente, perdón, esta columna la dividí sobre el número de participaciones posibles, que eran 8, si ustedes se dan cuenta. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera persona sería 1/8 y eso lo multiplico por 3, ¿de acuerdo? O sea que podría subir 3 puntos el taller. ¿Ya? ¿Listo? Y se lo sumo de forma lineal a esto. Ahora, el único problema, bueno, aquí estarían las notas finales, ¿listo? En la última columna, ¿ya? Hay personas que tienen 99 y hay una incluso que rompió porque entregó todo y participó 7 veces y entregó casi todas las correcciones, ¿ya? Pero hay personas que tienen 54, 58, 33, 41, 25, ¿listo? ¿Ya? Ahora, los que quieran mejorar un poco la nota, lo que vamos a hacer es, vamos a proponer que ustedes hagan una presentación de la transformada rápida de Fourier, como hicimos la clase el semestre pasado. Y eso lo tendríamos que hacer en una sesión extra, no dentro de clase. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de su nota, me van a contactar y me van a decir, yo quiero hacer la presentación de la transformada de Fourier, y escogen a un compañero que la quieran hacer o si la quieren hacer solo. ¿De acuerdo? ¿Está claro más o menos las notas? Edgar, ¿en cuánto incrementaría la nota si hacemos esa presentación? Lo que puedo hacer es reemplazarle la peor nota de su taller con la nota de la presentación, o incluso, dependiendo, puede ser 1 o 2 talleres, ¿ya? Reemplazarlo con la nota de la presentación. ¿Listo? Listo. ¿Más preguntas? Bueno, de todas maneras, esta no es una nota final, ¿no? ¿Para cuándo sería eso? ¿Para cuándo? Seguramente va a ser para la subsiguiente semana, porque esta semana es la presentación del proyecto final, la primera parte, digamos, ¿no? ¿Listo?
¿Claro? Oh, claro, Eder. Listo. Entonces, obviamente, esta no es la nota final, ¿no? Quedan más puntos con Cristian. ¿Listo? De hecho, este lunes probablemente. Los foros, tal vez voy a abrir más, pero no participaba mucho. De todas maneras, voy a abrir más foros. ¿Listo? Para las siguientes tareas. ¿Ya? Bueno, incluso vamos a hacer algo. Voy a abrir un foro para que discutan cosas de este proyecto final. ¿Ya? También cuenta como participación. ¿Listo? Eso sería más o menos su estado en el momento de la. Bueno, aprovechando que nos quedan 4 minutos, quisiera saber su punto de vista de las clases. Estoy yendo muy rápido, muy lento, al nivel que es, demasiado. Tal vez dos opiniones. Daniela, por ejemplo. Profe. Sí. Por mi parte se está entendiendo muy bien, solamente al tomar algunos apuntes me atraso, pero con la retroalimentación que hay, puedo sacar, digamos, así que todo está bien. O sea, con los videos, dices. Perdone, profe, ¿qué dijo? Con los videos, dices, que usas. Sí, con los videos y los apuntes que hay, entonces ya tranquilamente. Ah, ya. ¿Otra opinión? Sí, a ver. Nilsson, ¿qué opinas tú? Digo, profe. Bueno, yo creo que todo está bien, solo que yo a veces no tengo mucho tiempo para poder estudiar o participar en las cosas porque estoy con otras cosas intentando ayudar y pues a veces no puedo, pero o sea, siempre en las clases todo es entendible y más bien existen los videos de estas clases y todo lo que, las diapos, todo, así que yo creo que está bien todo. Y una cosa más, no encuentro ese Excel. Ah, no, está en anuncios. No me ha salido nada. No, Edgar, está en noticias. Se van al inicio y ahí la pestañita de bienvenida y ahí dice noticias y bajan un poquito y ahí sale. Igual Lo voy a subir entonces a... Vamos a subirlo a un módulo. Vamos a subirlo al módulo de proyecto final. Digamos. Para que la parte final. Para que quede más rápido, más fácil. Archivo. Página. Notas. Trabajos. Archivo. Y vamos a poner notas. Para que quede más fácil. Notas. Tareas. Slash. Listo, ahí está. En proyecto final. Ahora, bueno, ya se acabó la clase, pero voy a abrir aquí directamente un discusión, ¿de acuerdo? Discusión proyecto para que si tienen preguntas, cosas, entre ustedes se pueden ayudar. También cuenta para la nota de participación, como ya vieron. ¿Listo? Fecha límite. Sería 5, 6, 12. Vamos a ponerlo en diciembre. 4 días. Tengan todo el tiempo posible.
ya tienen otro foro en el que pueden participar. Vamos a asignar. Listo, nos vemos entonces el martes y preparen para el proyecto final. Hasta luego. Listo, Edgar, hasta la siguiente. Hasta luego, Edgar. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Edgar. Hasta luego, profe. Gracias.